Queridos hermanos, queridas hermanas que están hoy acá de manera presencial, los que han venido desde la parroquia, desde Namasigüe, que han dejado hoy sus cosas, sus quehaceres, sus tareas, para poderse venir a este huerto y a esta escuela y poder también dar lo mejor de ustedes mismos. Agradecemos a Dios por esa bondad, por esa disponibilidad, ese servicio también de ustedes, que es también un servicio constructor. El día de hoy se nos presenta en los textos que hemos escuchado de manera muy particular en el Evangelio que hemos escuchado, pues la llamada de los discípulos. Es una llamada particular y especial que el Señor ha hecho. Ha llamado a los 12 discípulos, es decir, en otras palabras, ha llamado a unos cuantos hermanos de entre todos para poderlos hacer sus confidenciales, a los más cercanos a Él. Y a partir de ese momento que los ha llamado, ha empezado para ellos una escuela. Es la escuela del discipulado. Los llamó juntos, los llamó desde una perspectiva de una vocación colectiva. La vocación colectiva que rompe con el egoísmo, que siempre el egoísmo es destructor. El Señor ha llamado a una comunidad, a sus discípulos, para comenzar una escuela, y el sentido más profundo del llamado es la comunidad. Esa es una cosa importante para nosotros, porque eso es el fundamento de cualquier vocación, sea de una vocación específica que nosotros podamos tener, una vocación hacia la vida sacerdotal, o una vocación hacia la vida religiosa, o una vocación precisamente hacia la vida cristiana, porque en definitiva nuestra primer vocación es la vocación a la vida, y la siguiente vocación que todos somos llamados es la vocación a la vida cristiana precisamente. Fíjese bien que el Señor dice que subió a una montaña. No sé si ustedes logran ver, visualizar en ese Evangelio que Jesús en muchísimos momentos de su vida hacía unos encuentros con Dios y con la naturaleza. Dice, subió a la montaña, se fue al huerto, estuvo en el huerto de los olivos, ¿no? En los huertos de los olivos antes de su paso a un lugar. Ahora dice, subió a la montaña. Toda vocación siempre debe de estar en armonía con lo que nos rodea, con la tierra, con la naturaleza, con el medio ambiente, con las personas. Cuando el Señor nos llama, todos somos llamados, no solo somos llamados los que estamos en una vocación específica, a la vida sacerdotal o a la vida religiosa como las hermanas. No, todos ustedes son también llamados. Han sido llamados desde el bautismo. Los llamó el Señor a la vida desde el día que ustedes nacieron también. Hemos sido llamados a la vida, y el día que fueron ustedes bautizados, que todos fuimos bautizados, el Señor nos llamó a la vocación cristiana. Y toda vocación cristiana debe de estar en armonía con todo. Cuando esa armonía se pierde, el origen, la razón de ser de mi llamada, también yo la pierdo. Otra cosa importante de la vocación y del llamado del Señor. Dice que subió a la montaña y llamó a los que Él quiso. Jesús pudo haber sido un poco más selectivo y pudo haber elegido unos mejores, ¿no? Pero si vemos la lista de los discípulos, hay un poco de todos ahí. Ahí vemos a Santiago y a Juan, que el Evangelio los titula los hijos del trueno, los Boanerges,
hijos del trueno. ¿Por qué creen que le llamaba los hijos del trueno? Porque eran revoltosos. Sí, lo mismo hay, ¿no? En la parroquia siempre tenemos en las comunidades gente revoltosa, ¿no? Que de todo está respingando. Esos son los guanerjes, los que respingan de todo. También en la comunidad de los discípulos habían respingones. Santiago y Juan eran respingones. Habían de todo, había Pedro, otro que llamó Pedro, Simón Pedro. Era primario, psicológicamente, todas sus reacciones del Evangelio son para poder hacer, un psicólogo podría hacer un análisis de la personalidad primaria. Respondía a todo, sea que saliera bien o saliera mal, respondía siempre. Unas veces bien, otras veces mal, hasta que un día el Señor le dijo, apártate. Apártate porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Apártate de mí, Satanás. Respondía de todo. A cada pregunta él estaba en sus reacciones. No sabía si bien o mal, pero lo hacía. Y bueno, ¿quién más? Judas Iscariote, el que lo traicionó, el traidor, el que lo vendió por monedas. Lo llamó el Señor y lo traicionó. ¿Ven? ¿Habían ahí hombres perfectos en esa comunidad? No, había un poco de todo, era variado el grupo, ¿no? Eso es la comunidad. La comunidad es una variedad de personalidades, pero que a veces cuando la vocación se construye desde esa misma comunidad, entonces la variedad de personalidad ayuda a construir la comunidad. Si todos entendiéramos las mismas cosas, de repente la vida fuera un poco aburrida, pero cada uno entiende algo diferente. Y si ustedes ven, los que más a menudo vienen al huerto saben que a veces parece que todos somos ingenieros, ¿no? Cada uno tiene un conocimiento y este dice, no, la alinean por acá, el otro dice por acá, el otro dice del lado del sol, el otro dice contrario del sol, etcétera, ¿no? Hasta que llega el ingeniero y dice, ¿por qué han tirado esos camellones tan torcidos? Hay que enderezarlos. Bueno, el conocimiento, la ciencia, ¿no? Pero cada uno tiene una manera de ver las cosas, ¿no? ¿Ve? Pero eso construye la comunidad, nos hace sentirnos bien. Y nadie se impone sobre otro, ¿no? Nadie se impone sobre otro. Eso es lo bonito de la experiencia del trabajo comunitario. Nadie se impone sobre el otro. Intentamos aprender todos unos de los demás. Por lo tanto, mis queridos hermanos y mis hermanas, la vocación y el llamado que Dios nos hace no es porque tengamos nosotros un mérito especial. Si fuera por méritos, quizás nadie, ninguno de ustedes hubiese sido llamado a la vida, ni a la vida cristiana, ni a una vocación, ni a un compromiso comunitario, ni a una vocación específica. No somos llamados porque tenemos méritos personales, porque nuestros méritos son suficientes para que el Señor nos llame. Somos llamados por amor. Somos llamados porque el Señor se fascina por nosotros, a pesar de lo que somos. Él se fascina por nosotros. Fíjese bien, desde las diferentes personalidades, desde el impetuoso Pedro, el que siempre está respondiendo a todo, absolutamente a todo. Desde las dos parejas de hermanos, Santiago y Juan, un poco revoltoso. Desde el publicano Mateo que llamó, desde los fanáticos, y así sucesivamente, no habían celotes de una secta fanática del momento. Nosotros nos hemos preguntado, nos podríamos preguntar esta tarde, el Señor nos ha llamado por los méritos de Dios, porque Dios nos ama, no por ningún mérito nuestro, ningún tipo de mérito nuestro, sino por mérito del amor infinito de Dios por nosotros. Nos podemos preguntar, ¿cuándo nos hemos sentido llamados a esa vocación y nos hemos sentido emocionados porque el Señor nos ha llamado?
¿Esa emoción del llamado permanece en nosotros hoy? ¿Tú sigues feliz de que el Señor te llamó? ¿O algo de ese amor primero se ha evaporado? ¿Hemos alimentado la llamada de Dios que nos ha hecho? ¿Le seguimos dando a Dios una respuesta alegre y feliz verdaderamente? ¿Estamos enamorados de estar siguiendo al Señor o somos como palos secos en el llamado, que no servimos más que para zamparnos al juego, al fogón? ¿Somos como palos secos o somos felices nosotros? El que es feliz es servidor, es extremadamente servidor, entregado, siempre toma iniciativas, siempre se abre a las posibilidades, nunca se encierra en sus conceptos e ideas, al contrario, se abre a todos, posibilita que otros también crezcan. Después de contestarnos entonces a esa pregunta, ¿qué se ha hecho de la primera emoción de nuestro llamado? Debemos entonces analizar el por qué el Señor te trajo a esta vida, que es tu primera vocación, la vida. ¿Por qué el Señor un día te llamó a la vocación cristiana? ¿Por qué te bautizaste? ¿O por qué te llevaron al bautismo? ¿Por qué? En síntesis, hoy podríamos entender que el Señor nos está llamando a lo esencial. Y lo esencial es ser compañeros de Jesús. Y para lograr ser compañeros de Jesús, tenemos que fomentar una intimidad con Dios. Eso es lo que genera una mayor amistad con el Señor. Y una amistad con el Señor no se logra si no somos capaces de tener tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, vida sacramental como la Eucaristía, la reconciliación, vida comunitaria, trabajo en equipo, trabajo de comunidad. Si esas cosas no están en mi vida, entonces yo perdí el horizonte de mi vocación. Me he descarrilado del proyecto de Dios. He querido preguntarme, ¿qué es entonces una vocación? ¿Será que a veces nosotros creemos que tenemos vocación y más bien lo que tenemos es como una profesión por algo? ¿Qué es una vocación? El Señor te llamó a la vida. Un día naciste. Y no naciste tú y yo, no nacimos por casualidad. Nacimos porque Dios nos ama. Fuimos llevados al sacramento del bautismo y nos hicieron hijos de Dios. Dios nos hizo sus hijos. Pero, ¿será que el llamado, que la vocación es distinto de una simple profesión? No es correcto cuando algunos dicen, yo tengo vocación a ser maestro. Otros dicen, yo tengo vocación a ser médico. Otros dicen, yo tengo vocación de músico. Tal vez esa expresión no es tan óptima para decirlo así. Porque una profesión es más bien una actitud humana. Entonces más bien diríamos, él tiene profesión de músico, no vocación de músico. Él tiene profesión de médico o profesión de maestro, no vocación de maestro. La vocación es algo mucho más profundo. La vocación es el llamado irresistible de Dios de manera permanente. La profesión puede cambiar. Podría cambiar, o yo podría estar en una cosa. Yo podría ser un maestro y luego estar haciendo cualquier otra cosa que no sea de maestro. La vocación es el llamado irresistible de Dios y eterno, que no cambia nunca, que brota de lo más profundo del corazón humano, ahí donde resuena la voz de Dios. Por lo tanto, preguntémonos, ¿yo tengo vocación verdaderamente a lo que el Señor me ha llamado desde la vida, desde el bautismo o desde una vocación específica?
¿O yo realmente he abandonado mi vocación y he convertido mi manera de vivir y de ser más bien como una aptitud, como una profesión? Y entonces hago las cosas como si fuera empleado en la iglesia. Una característica para entender de que yo no estoy viviendo mi vocación, sino que estoy siendo empleado, es que yo hago las cosas a fuerza. Por eso, cuando yo le digo a Toñito, ¿no?, que coordina este proyecto, que nos apoya coordinando, animando el proyecto, le digo que cuando la gente no quiere venir al huerto, que no venga. Porque no se puede venir al huerto a fuerza. Sería un daño y sería pecado venir al huerto a fuerza. Sería un pecado incluso grave. Es mejor quedarse. Al huerto deben de venir con amor, porque vienen a construirse, vienen a romper con el egoísmo y vienen a abrirse a la posibilidad de otros. Por lo tanto, vale la pena, ¿no?, descubrir si yo tengo vocación a la vida cristiana o cada cosa que yo hago para mí es una complicación. A mí me choca lo que hago. Yo reniego de todo, todo se me complica en la vida. Entonces tal vez no tienes vocación. Tal vez tienes vocación para estar solo. Tal vez tendrías vocación para ser anacoreta, ¿no? Vivir metido en una cueva el resto de tu vida. Pero no vocación para vivir en la comunidad, para servir, para trabajar, para esforzarnos en la comunidad. Es importante, por eso, descubrir tu vocación. Esta llamada llega como una inspiración, como una emoción interior a la que Dios inclina a una persona hacia un determinado estado de vida. ¿Cuál es ese estado de vida al que el Señor te llama? La vocación es una primera llamada y hay una respuesta del hombre. El estado de vida del hombre resulta entonces de ese diálogo entre Dios y el hombre y debe de durar toda la vida. Esa es la diferencia con una profesión. La vocación dura toda la vida. Fíjese bien que aunque un obispo, llega alguien a ser un obispo, el derecho dice que el obispo se jubila a los 75 años de edad. No quiere decir que a los 75 años de vida se le termina su consagración episcopal. Quiere decir que deja de ejercer y estar en la dirección, en el mandato, en el gobierno de una diócesis. Pero sigue siendo obispo para el resto de la vida. Un sacerdote también se puede jubilar. Igual a los 75 años, 65, podría jubilarse. Y al jubilarse dejaría de ser un sacerdote. No, es sacerdote para siempre. La vocación es eterna. Tú puedes dejar de ser hijo de Dios, ¿no? Tu llamada y tu llamado a ser hijo de Dios es eterno. Es profundamente eterno. Entonces, quisiera decirles de manera rápida tal vez, ¿cuáles son las características de una vocación verdaderamente nacida de Dios, que viene de Dios? Y que tal vez tú la tienes, pero la has descuidado, la has abandonado. Primera cosa, la iniciativa siempre es de Dios. Cuando tú estás llamado a algo, la vocación, la iniciativa es de Dios siempre. No es una ocurrencia del hombre. No, tú sientes el llamado. Y fíjese bien, el llamado de Dios pasa siempre por la iglesia. Algunos dicen, no, es que el Señor me llamó desde el cielo, ¿no? Incluso hasta delegados de la palabra, ¿no?, que andan torcidos, dicen que son delegados de Dios, dicen, del cielo. O sea que no tienen ninguna dirección de nadie, de ni un sacerdote, ni del obispo, ni de nadie, del cielo. Andan más torcidos que un cabro en feria, ¿no? La llamada es una iniciativa de Dios. Y la iniciativa de Dios pasa por la comunidad eclesial siempre.
Fíjese lo que dice Isaías 43:1. No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Es iniciativa de Dios que pasa por la comunidad. Esa iniciativa de Dios, entonces, también podríamos decir que una segunda característica, el llamado es siempre personal. Siempre Dios toma la iniciativa de buscarte a ti. Y luego tú te integras a la vocación. Es la segunda característica de la vocación. La tercera característica, la llamada es gratuita. Lo mismo que su amor es gratuito, Dios nos pide, no pide nada a cambio. Dios solo pide que te des, que te entregues. La vocación es una llamada gratuita. Fíjese lo que dice el Deuteronomio 7. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, sino por el amor que os tiene. No porque seas el más importante, sino porque Dios te ama, entonces has sido llamado a algo. Y cuarto, la vocación es la respuesta siempre libre. Y como es una respuesta libre, puede ser rehusada. Dios nos ha creado libre y toda respuesta a su amor y a su llamado es por tanto en la libertad. Él nunca nos va a obligar. Por eso yo le digo, el que quiere venir al huerto, que no venga obligado, que se va a condenar, se va a ir al infierno por venir obligado. Aquí venga con el corazón, traiga el alma y la vida aquí, pero no venga obligado porque se va a condenar. Porque la vocación, la llamada es gratuita. Dios te llama gratuitamente y te llama es en la libertad que Él te ha dado y tú puedes decir sí o no. Eres libre para decirlo. Él espera de nosotros una respuesta de amor, también libre y gratuita. Y por último, para finalizar nuestra reflexión, la vocación, Dios elige a los sencillos y pequeños. Ellos como niños son los que se abren a Él y se reconocen necesitados de su amor y son sensibles a su voz. Recordemos una oración de Jesús, Lucas 10. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Dios llama a los pequeños, los soberbios, los que solo piensan que todo debe de girar en torno a ellos. Ellos piensan que son la tierra, ¿no? Y que como son la tierra, el sol tiene que dar vuelta alrededor de ellos, no lo contrario. Los soberbios, los prepotentes, no son llamados por el Señor. El Señor llama a los humildes, a los sencillos, a los que nos abajamos para dejarnos mirar por el Señor. Mis hermanos, ¿cuál es tu vocación? ¿A qué el Señor te ha llamado? Ahí donde tú sos feliz, esa es tu vocación. Pero si no eres feliz, como decimos en mi tierra, pélate la tusa, decimos en mi tierra. Pélate la tusa de allí. Si no eres feliz donde estás y no te sientes bien, vete. Ese no es tu llamado. Allí no, el Señor no te llamó allí. Pero donde tú eres feliz y eres realizado allí y pleno, esa es tu vocación. La vocación es la felicidad, es la vida, es la alegría. Presentémosle al Señor en este altar tu vocación, mi vocación, la vocación de aquellos que a través del Facebook están unidos a nosotros, de sus familias, la vocación a la vida plena en el Señor. Así sea. Amén.